mañana le puse como título al mensaje que vamos, Dios mediante, escuchar y analizar: testigos. Testigos. Cada uno de nosotros somos testigos constantemente de acontecimientos que nos pasan alrededor, ¿no? No sé si en esta semana alguna vez fuiste testigo de algún choque, de algún robo, de alguna discusión entre dos personas, constantemente, ¿no? Sin quererlo a veces. Uno va en la calle y escucha un ¡pash!, ¿no? Miró, y algunas veces lo vemos, ¿no? Testigos, ¿no? Y muchas veces cuando regresamos a nuestra casa, ¿qué hacemos? Compartimos lo que vimos entre mate y mate con mi esposa o con la comida con mi familia. Che, vos sabés que vi esto, nos pasó. No me digas, sí, venía el auto por acá, yo por el... y chocaron o lo que sea. Lo compartimos. Entonces, eso significa ser testigo. Un testigo es alguien que no solo ve algo, sino que luego lo comunica, lo cuenta. Ahora, en la Biblia la palabra testigo aparece más de lo que podríamos pensar e imaginar. Y siempre que aparece está conectada con alguien que vio algo sorprendente o algo asombroso. Y generalmente esta palabra, ahí va la pregunta, ¿la relacionamos con el Antiguo Testamento o con el Nuevo Testamento? La palabra testigos. Los escucho. Con el Nuevo, ¿no? Generalmente hay un pasaje clave que lo repetimos y lo hablamos, y que es Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Ahí aparece, ¿no? De aquellos seguidores de Jesús van a ser testigos cuando venga el Espíritu Santo, los llene con poder, y iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahora, vamos a ver que esta palabra y la idea de la palabra no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que es una palabra y un sentido que es transversal, que aparece desde el inicio de la historia y la narrativa bíblica y la revelación de Dios a través de la Escritura. Y en el Antiguo Testamento la palabra para testigo en hebreo es eid o ed. La E, la D, o la E, la I y la D. Cuando buscan ahí, hoy tenemos los teléfonos, diccionario y demás, esa es la palabrita que aparece para testigo. Y esta palabra aparece, por ejemplo, en la historia de Boz, no vos, digamos de B larga O-O-Z. ¿Recuerdan? Ruth y vos y yo, no. ¿Qué pasa en esa historia? Bueno, en un momento, en el capítulo 4, Boz le gustaba a Ruth, ¿no? Había visto algo lindo en ella, pero tenía que pasar por Noemí antes, ¿no? Y Noemí tenía una tierra, y no vamos a entrar mucho en detalle, pero esa tierra la podía comprar el pariente más cercano, y entre esa tierra también había un combo. ¿El combo cuál era? Venía con Ruth, también, esa tierra. Entonces, vos se encuentra con este pariente, lo llama a muchas personas para que escuchen y vean esa situación, y vos le dices, mirá, está la tierra de Noemí. ¿Vos la vas a comprar? Sí, obvio, la voy a comprar. Pero mirá que viene con el combo, no el regular, el más grande. ¿Y qué? ¿Viene con Ruth? No, pará. Entonces no porque pone en peligro mi economía, mi familia. ¿Por qué? Porque no era solamente que se sumaba a la casa, sino que tenía que tener hijos, descendencia, había que mantener toda esa situación. Bueno, este pariente dice, no, yo no la quiero. Bueno, yo sí, dice vos, yo sí la quiero. Y están todos de testigos, yo voy a comprar esta tierra. Y la idea de los testigos en esa historia era para que ellos constataran, y si en algún momento había alguna disputa en esa tierra, esos testigos dieran testimonio de lo que habían visto y dieran fe de lo que había pasado. ¿Se entiende? Es sencillo, testigos, ¿no? Ahora, quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 19, versículo del 1 al 6, vamos a leer. Contexto, pueblo de Israel, ¿no? Israel sale de Egipto y se encuentra en un monte, el monte Sinaí. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese contexto. Y están ahí los israelitas, ¿no? Éxodo 19, versículo 1 al 6, también lo tiene en la pantalla.
Dice así la palabra del Señor: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. 3 meses, 90 días. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente a ¿qué? Al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Recuerden que venimos estudiando, ¿no? Cuando vemos la figura de monte, ¿qué se nos viene a la cabeza? Ahora no, se nos tiene que venir. Presencia de Dios, intimidad, encuentro. Y para Moisés esto no era nuevo. Recuerden, Moisés, en el Éxodo capítulo 3, vemos a Moisés también en un monte, vemos también a Dios en un monte, encontrándose con él, revelándose a él, expresándole su voluntad, su carácter, etc. Pregunta, ¿cómo está tu monte? ¿Cómo está nuestro lugar de intimidad con Dios? Dios está esperando ahí encontrarse con nosotros. Y ahí estaba para encontrarse con Moisés. Y dice, desde allí lo llamó al Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. El pueblo de Israel estaba empezando a experimentar el gran poder de Dios. ¿Recuerdan? Salieron de Egipto a través de 10 plagas. Dios envió 10 plagas para manifestar su poder. ¿Cuál es la idea de esas plagas? ¿Cuál es la idea de que el mar se abriera en dos? ¿Cuál era la idea de esa nube que los cubría del sol abrasador? La columna de fuego que les daba calor y los guiaba. ¿Cuál era la idea de todas esas manifestaciones y señales de parte de Dios para el pueblo de Israel? ¿Cuál era la idea? No escucho. Que lo conocieran. Que vieran su gloria, mostrar su poder. En varios pasajes va a decir, yo voy a hacer todo esto para que el Egipto, ustedes y todo el mundo sepa que yo soy el Señor. Y ahí está el pueblo de Israel experimentando el poder de Dios, la manifestación de Dios. Si ustedes ven pasajes anteriores, capítulo 18, 17, 16, 15, 14, no van a parar de ver milagros, prodigios, el poder. ¿Cómo puede ser, no? El faraón creyendo, mirá, ahora los tengo encerrados entre el mar y nosotros los vamos a hacer pedazos. Se abre el mar en dos, la tierra seca, pasan ellos, se cierra el mar. Tremendo. Tenemos hambre, cae maná para que coman. No queremos más maná, codornices. Y así, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, decile esto a este pueblo. Ustedes fueron testigos de mi poder, de mi gloria. Pero también fueron testigos de mi amor, de mi compasión, de mi fidelidad, de cómo yo puedo cumplir mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Testigos. Y sigue diciendo Dios, si me obedecen y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Ustedes, yo quiero que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué es lo que le está prometiendo Dios a este pueblo de Israel? Bueno, 3 cosas. Primero, que serían su especial tesoro, su posesión. ¿Y esto qué implica? Bueno, un valor especial, pero una relación de intimidad. Mi especial tesoro. Mi protección, mi cuidado, mi amor va a estar para con ustedes. El Señor escogió a Israel entre todas las naciones. ¿Por qué lo escogió Israel? Porque era un pueblo grande, poderoso, porque no quiero ser grosero, pero eran insignificantes. Era un pueblito chiquitito. Y en las condiciones que estaban cuando estaban en Egipto, era una oscura tribu de esclavos oprimida por la potencia de aquel lugar. Simplemente un puñadito comparado a otras naciones, ¿no? Estoy hablando. Pero dice, yo los escogí a ustedes entre todas las naciones para que sean mi especial tesoro. Para que sean como mi esposa.
Número 2, dice que Dios los llama para que sean un reino de sacerdotes. Los israelitas tendrían acceso a Dios. Y más adelante veremos cómo Dios le muestra a Moisés y le da todo un sistema de sacrificios y de acceso a Dios a través de los sacrificios, a través de la sangre, a través de símbolos, ¿no? Y el pueblo de Israel tenía ese privilegio entre todas las naciones. No todas las naciones podían tener esto. Era Israel. Un reino de sacerdotes, y hemos hablado de lo que son los sacerdotes, ¿no? Intermediarios entre Dios y las personas. Dios los había llamado a ellos para que pudieran comunicarles a las demás naciones quién era Dios. Dios había elegido este reino de sacerdotes para que les sean testigos y den testimonio de ese gran Dios. Y tercero, le dice, gente santa. ¿Qué quiere decir con gente santa? A ver. Apartada. ¿Qué más? Separadas para Él. Escogidas. Ahora hay una acepción que no la usamos mucho para lo que es santo, o un pueblo santo, o una gente santa, que es ser diferente. Una de las acepciones de la palabra para santo es diferente, distinto. Dios quería que este pueblo, el cual había adoptado, el cual había elegido, el cual había destinado para que sean los intermediarios entre Dios y las demás naciones, sea un pueblo diferente a todas las demás. Las demás naciones eran paganas. Las demás naciones adoraban a cualquier tipo de Dios, al Dios del cielo, de la tierra, del piano, cualquier cosa que aparecía. Ellos le metían la divinidad. Entonces Dios dice, yo quiero que sean distintos. Yo quiero que manifiesten a las demás naciones algo diferente. Quiero que estén apartadas para que me sirvan, para que me den culto, para que puedan expresar realmente quién es Dios. Pregunta, ¿el pueblo de Israel cumplió con su misión? No. Veremos a través de toda la historia del Antiguo Testamento el pueblo de Israel yendo y viniendo, cayendo en las mismas cosas que caían las demás naciones. Estos no fueron verdaderos y fieles testigos de lo que Dios hizo por y en ellos. No dieron un buen testimonio. Ellos se terminaron convirtiendo en lo que eran las demás naciones. Y Dios está buscando un grupo de testigos que puedan verlo, experimentarlo, disfrutarlo y puedan dar a conocer a otros quién es Dios. Representantes del Creador de la tierra. Pensó en el pueblo de Israel, pero fracasaron. Pero Dios va a seguir insistiendo. Dios va a seguir llamando a gente. Dios va a seguir levantando a otras personas, hombres y mujeres, para que sean testigos y den testimonio de ese Dios. Gente que experimente su amor, su poder. El deseo de Dios era que así como había levantado un verdadero testigo, como lo hizo con Moisés. Recuerdan que cuando Dios le da la primera victoria, abre el mar en dos. ¿Qué hace Moisés? ¿Recuerdan? Éxodo 15. Escribe un cántico. Y lo hace como memorial para que el pueblo de Dios se acuerde de lo que había hecho. Testimonio. Ahora el pueblo falla, pero Dios sigue insistiendo, no se da por vencido y levanta a los profetas. Levanta profetas, hombres que escuchan la voz de Dios, que tienen experiencia con Dios y que dan testimonio de quién es Él. Que denuncian el pecado del pueblo de Israel, que trata de abrir los ojos de aquellos que están ciegos. Profetas. Y uno de esos profetas es Isaías. Isaías tiene un encuentro tremendo con Dios. Isaías capítulo 6 nos va a relatar de que Isaías tiene una experiencia con el rey de todo el universo. Se los leo rápido, hay varios pasajes, si quieren lo buscan, lo anotan, pero Isaías 6 dice que en el año de la muerte del rey Usías vio al Señor excelso y sublime sentado en un trono,
Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con las otras 2 cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecieron las umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí! Que estoy perdido. En otras versiones dicen que soy un hombre muerto. ¿Por qué, Isaías? A ver. Y ahí dice: soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¡Wow! Dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira esto. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué preguntas? Y respondí, dice Isaías, ¿no? Aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo. Y empieza a enumerar un montón de otras cosas. Si vemos el contexto en el cual el profeta Isaías fue levantado, vemos a un pueblo totalmente perdido, un pueblo ciego, un pueblo egoísta, un pueblo avaro, un pueblo desenfrenado, un pueblo corrupto. Y Isaías también estaba en medio de ese pueblo, ¿no? Cuando ve al rey dice: no, mirá cómo estoy. Pero ahí enseguida Dios trae solución, ¿no? Dios a través de ese carbón encendido, dice: a través de esto hay perdón, hay esperanza, están borrados tus pecados. Y ahora sí podemos pasar al otro nivel. Dios envió a Isaías a denunciar el pecado del pueblo y a dar testimonio del verdadero Señor y Rey, pero también lo llama para anunciar una gran noticia. Entre tantas cosas que Isaías va a hacer, dice que el libro de Isaías, o Isaías, es el primer evangelista. ¿Por qué dicen eso? Siempre dice Belén, porque siempre nos llama al arrepentimiento. ¿Qué otra cosa más? Anuncia como ningún otro profeta la llegada de un Salvador, de el Salvador. Vamos a ver menciones, pero muchas menciones de Jesucristo en estos pasajes. No iba a venir como los israelitas lo estaban esperando, como un rey glorioso que venía a liberarlos de Roma en ese momento cuando Jesús vino, sino que iba a venir en otro formato, a través con otro concepto, y era de siervo. Esta primera venida del Salvador era a través de ser un siervo. Isaías, este siervo, iba a abrir los ojos de los ciegos para que verdaderamente pudieran ver a Dios y dar testimonio a las naciones de que este Dios era el verdadero rey que venía a salvar al mundo. Y entre tantos pasajes podemos ver un montón, pero Isaías 52, 53, por ejemplo, dice el 53:3: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado,
ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó a un sepulcro entre los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo, hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Cuántos años antes escribió esto Isaías de Jesús? ¿Cuántos? 600, 700. ¡Wow! 700 años antes Isaías estaba anunciando no solo la muerte de nuestro Salvador, sino la forma en la cual Jesús iba a entregar toda su vida. Isaías fue levantado como testigo, pero Isaías estaba hablando del gran testigo de Dios, Jesucristo. Y en Isaías 55, versículo 4, específicamente Isaías dice, está hablando de David, pero a través de David está hablando de Jesús. Dice, lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Y así podemos seguir hablando y mencionando pasajes referentes de Isaías, hablando del gran testigo que un día iba a venir a morir en tu lugar y en mi lugar. Y ese día llegó. Y vemos a Jesús, el gran testigo. Vemos a Jesús interrumpir en la historia de la humanidad. Lo vemos proclamando que Él es ese siervo y el testigo del que habló Isaías. Jesucristo, el testigo máximo, o en griego, martus. Y las multitudes dan testimonio de Él. Y aquí podemos ver cómo el propósito de Dios no ha cambiado. Él siempre ha querido que un grupo de personas puedan experimentar a Dios y lo puedan dar a conocer. Y aparece Israel, y aparecen los profetas, y aparece Jesús. Aquel que no iba a fallar. Porque todos, de alguna u otra forma, iban a fracasar. Pero ¿quién mejor que un hijo de testimonio de su Padre? ¿Quién mejor que el Hijo de Dios? Aquel que estuvo por la eternidad y en la eternidad con Él. Nos cuenta a nosotros cómo Él es. Y eso es lo que vino a hacer Jesús también. A revelarnos, a mostrarnos al Padre. Jesús va a decir más de una vez, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios es como yo soy porque yo soy Dios. Y en Lucas 4, 14 al 21 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, oh casualidad, Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61? Es Jesús hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó.
Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Wow. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¡Qué tremendo! Isaías, 700 años antes había escrito esto. Y no es que Jesús eligió este pasaje, Él se lo dieron. Y Jesús dice, hoy se cumple esto. Yo estoy acá. El gran testigo dará testimonio del carácter de Dios. Él era el Hijo de Dios. Y Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. Y lo hizo. Lucas 4:43 dice que, pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y cuando la Biblia habla de pobres, no habla de aquellos carenciados materiales que están en todo el mundo. Habla de personas que reconocen que necesitan un Salvador. Jesús va a decir en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que reconocen que están en bancarrota, que por su propia sabiduría no pueden ser felices, no pueden ser salvos. Jesús vino a darnos la buena noticia de que el precio, esa deuda inmensa que tenía el ser humano, no la iba a pagar el ser humano, la iba a pagar Jesús. Pero también dice que vino a dar libertad a los cautivos. Y seguido a la lectura de Isaías 61, vemos la historia que sucede en Capernaum. Acá encontramos a un hombre con un espíritu maligno. Un hombre que estaba poseído por un demonio, que vivía en cautiverio. Se dijo de ese testigo, de ese siervo, que iba a proclamar libertad a los cautivos, y ahí lo tenemos, diciéndole a ese espíritu, sal fuera. Y ese espíritu salió de él. Y ese muchacho fue liberado. Lucas 4, 36, 37 dice, todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Otra de las señales poderosas del Salvador, del Mesías, era que iba a dar vista a los ciegos. Y claro que Jesús lo estaba haciendo a través de su mensaje. Porque también cuando hablamos de ceguera, hablamos de una ceguera espiritual. Hablamos del mundo no puede ver a Dios, si no es por la manifestación de su espíritu, obrando en el corazón de la gente. Pero también Jesús lo hizo físicamente. Recuerdan al mendigo, Lucas 18, dice que había un mendigo mendigando junto al camino, un ciego mendigando junto al camino. Y empezó a escuchar un alboroto, mucha gente, mucho tumulto. Y el ciego, pobrecito, ¿qué está pasando? No podía ver. ¿Qué está pasando? Y le cuentan, le dicen, Jesús de Nazaret está pasando por ahí. Y él no podía ver, pero estaba escuchando las cosas, los milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Está Jesús de Nazaret? Sí. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba cada vez más fuerte y la gente decía, pará, cállate. Y él gritaba una y otra vez más fuerte hasta que Jesús lo escuchó. Y Jesús se acercó hacia ese ciego, hacia ese mendigo, hacia esa persona que estaba abandonada. Y este ciego le dice si podía sanarlo, ¿no? Jesús le pregunta. Se acerca a Jesús ahí. Y con tan solamente 3 palabras, este hombre no solo volvió a ver físicamente, sino que ahora podía ver espiritualmente. Lucas 18:43, al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Gloria a Dios.
pero también vino a traer libertad a los oprimidos. Y un ejemplo claro es uno de los tantos leprosos que se acerca a Jesús. Los leprosos estaban abandonados, tirados, fuera de la ciudad, estigmatizados, nadie se podía acercar a ellos. Un claro ejemplo de opresión, un claro ejemplo de una vida triste. Pero Jesús se acerca y ese leproso le dice, si querés, limpiame. Si vos querés, saname. Y Jesús, sin titubear, ¿qué hace? Lo toca. Lo toca. Ceremonialmente Jesús quedaba impuro con eso. Pensaba cuando leí esta historia, ¿cuántos años estuvo este hombre sin recibir una atención, un cariño, una muestra de amor? ¿Hace cuánto que nadie lo podía tocar a este hombre y Jesús lo tocó? Y Jesús dijo, sí quiero, sé sano. ¿Y se sanó? Por último, este gran testigo vino a pregonar, a proclamar el año del favor del Señor. Ahora, si ustedes leen este pasaje, la última parte donde dice, y pregonar el año favorable del Señor, le falta una parte. Búsquenlo conmigo. Isaías 61. Isaías 61, versículo 2. Dice, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Y qué más? Y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús no lee esa última parte. Jesús llega hasta qué? A pregonar el año favorable del Señor. El propósito de su primera venida era predicar el año favorable del Señor, que es esta actual era en la cual estamos viviendo, la era de la gracia, la hora en la cual Dios puede ser buscado y hallado. Isaías 55 dice esto, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo en el cual la gente puede encontrar a Dios. Un tiempo de salvación. Y durante todo su ministerio expresó ese favor de parte del Rey Señor del cielo para la humanidad. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Nuestra culpa, nuestra transgresión cayó sobre Él. Lo leíamos recién en Isaías 52, 53. Porque Él vino a proclamar el año del favor del Señor. Segunda de Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pero cuando regrese en su segunda venida, Jesús va a venir con otra intención. Jesús va a venir con juicio. Ahora observemos que el tiempo favorable es descrito como un año. Pero el tiempo de la venganza, ¿cómo es descrito? Un día. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Esto marca el carácter y la intención del corazón de Dios. Ahora, muchos escuchan y dan testimonio, y atención, perdón, al testimonio del Hijo de Dios, al Salvador. Muchos lo reciben como su Salvador. Muchos se acercan a Él, pecadores, prostitutas, estafadores se acercan a Jesús. Gente que reconoce que necesita un Salvador, pero muchos otros no se acercan a Él. Como por ejemplo,
los religiosos de aquella época. No solamente nos acercan, sino que hacen toda una trama engañosa, perversa, para aprenderlo, para enjuiciarlo en uno de los juicios más injustos, y lo llevan a la muerte. Jesús fue el gran martus, el gran testigo, que terminó muriendo por causa de su anuncio. Y qué casualidad, la palabra mártir viene de la palabra martus. Al tercer día, después de la muerte de Jesús, algo sorprendente sucede, y es que sus amigos, sus discípulos, lo ven resucitado entre los muertos, y finalmente ellos pueden conocer y creer que Él es el Rey Divino, Emmanuel, Dios con nosotros, que descendió del cielo para rescatar al mundo. El apóstol Juan, al escribir su libro en Apocalipsis, en sus primeros versículos, describe de parte de quién Él está escribiendo. Y oh casualidad, Apocalipsis 1:5 dice esto: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. El gran testigo. La pregunta es, ¿la historia termina ahí? ¿Qué nos queda para nosotros, sus discípulos? Y Lucas va a escribir en el libro de los Hechos una de las últimas palabras de Jesús. La mencionábamos al principio. Hechos 1:8. Jesús le habla a sus discípulos, a aquellos que sí han recibido su testimonio. Pero también te habla a vos y me habla a mí. Y dice esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si recuerdan el inicio de este mensaje, mencionamos que Dios está llamando a personas. Dios llama a un pueblo, el pueblo de Israel, para que sean su especial tesoro, para que sean un reino de sacerdotes, de reyes, de gente santa, que sean sus testigos y que den testimonio de lo que Dios es. Fracasaron. Y Dios siguió levantando hasta que llegó el gran testigo. Pero ese testigo dejó un gran legado. Y se lo dejó a la iglesia, a su iglesia. Y nuevamente los apóstoles escriben y recuerdan que ese propósito de Dios no cambió. Ese propósito sigue siendo el mismo. Podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 2:9, que Dios llama a la iglesia a ser un reino de reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirables. El propósito de Dios no fracasó. En Cristo se cumplió. Y hoy nosotros, parte de la iglesia de Jesucristo, hemos recibido ese legado de ese gran testigo y hemos visto y hemos experimentado el gran testimonio de Jesús en nuestras vidas. Este mundo se cae a pedazos. Este mundo, esta humanidad está pidiendo a gritos un Salvador, y ese Salvador no es ningún político. No quiero mencionar a ninguno. Dios necesita la participación activa de testigos llenos de su espíritu para que proclamen que hay esperanza, que hay una salida, que hay una verdadera fuente de agua que puede saciar la sed espiritual de todos los corazones que están perdidos como ovejas. Este mundo necesita la voz de los discípulos de Cristo, testigos del amor, de la paz, del perdón de Dios. Fuimos llamados, hermanos, a reconciliar a la gente con Dios. Es un privilegio, pero es una responsabilidad que no puede ser forzada por nadie.
Nadie te puede forzar a hacerlo. Eso fluye del amor de Dios en mi corazón. Si no pasamos tiempo con Dios, no vamos a poder amar lo que Dios ama. Y Dios ama al perdido. Hay fiesta en los cielos cuando un perdido es encontrado. No se menciona en la Biblia cuando hay fiesta en los cielos más que por esto. Y Dios nos dio el legado de ser testigos y dar testimonio a aquellos que aún no lo conocen. La pregunta que Dios le hizo a Isaías sigue latente. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes de los que estamos aquí responderemos? Como lo hizo Isaías. Isaías no dudó, pero Isaías tuvo un encuentro primero con Dios. Isaías vio al rey. Isaías fue perdonado por ese rey. Y la respuesta a ese amor, a esa revelación fue: yo quiero ir, yo voy a dar testimonio de ese Dios. Que Dios se nos revele día tras día, hermano, para que podamos amar lo que Dios ama. Y no solamente acá, sino que podamos nuestro corazón extenderse aún hasta lo último de la tierra. Tal vez yendo, tal vez no, pero tal vez acompañando, tal vez orando. Pero esa carga debería estar en nuestro corazón. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? El deseo de mi corazón es que esta iglesia pueda decir: heme aquí, envíanos a nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado. Señor, es nuestro deseo que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea conocido por muchas más personas. Señor, anhelamos con todo el corazón y lo declaramos y te lo pedimos con humildad, con sencillez. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino en nuestra ciudad, Señor. Señor, esta ciudad necesita tu amor, Señor. Necesita a Cristo en la vida de los corazones de cada uno de sus habitantes, Señor. Anhelamos ser esos canales de bendición. Señor, queremos ser verdaderos testigos tuyos, dar testimonio de lo que vos hiciste con nosotros, a las personas que están alrededor. Tal vez a nuestros padres, tal vez a nuestros hermanos, tal vez a nuestros hijos, tal vez a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros amigos. Señor, queremos ser luz, antorchas encendidas en medio de un mundo oscuro. Señor, que podamos experimentar día a día tu presencia en nosotros. Que día a día podamos ir a ese monte, simbólicamente, donde podamos tener intimidad con vos, donde podamos conocerte a través de tu palabra, donde podamos orar, donde podamos estudiar, donde podamos ver, Señor, tu gloria. Y que vos puedas llenar nuestro corazón de amor por aquellos por los cuales vos moriste. Señor, queremos decir sí, amén, a tu palabra. Queremos hacernos cargo del llamado, con alegría, con gozo, con responsabilidad. Señor, pon tus palabras en nuestras bocas. Señor, queremos ser esas manos extendidas que lleven esperanza a un mundo desesperanzado. Te lo pedimos con humildad, con sencillez, en el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén.